Hola, muy buenos días, mis amadas hermanas. Dios les bendiga siempre y reciban un afectuoso abrazo. Y bueno, hoy tenemos en Mujeres de Fe la parte en que hablamos de la depresión. Hay uno de los libros que vamos a tocar es Jonás. ¿Se acuerda usted de Jonás? Bueno, vamos a ver la depresión de Jonás aquí. Usted puede leer el libro de Jonás y vamos a ver, yo lo voy a llevar a la parte del inicio hasta la depresión. El tiempo que Jonás está en depresión va a darnos un ejemplo de una depresión que es situacional, que es el resultado directo del pecado. Jonás fue un hombre llamado por Dios que terminó su vida enfurecido, amargado y en profundidad de depresión. Pero vamos a ver por qué llegó a estar tan profundamente deprimido. Primero vamos al capítulo 1, que usted tendrá tiempo de leerlo completo, que se llama, y lo tenemos en esa parte como desobediencia. El Señor le llama a Jonás para predicar su palabra a la gente que es impía de Nínive. Pero Jonás se rebela y se embarca para ir en dirección contraria. ¿Y cuántos no nos habla Dios y no queremos? Y nos rebelamos y queremos ir en dirección contraria por lo que creemos, por lo que nosotros verdaderamente nuestras concupiscencias quieren, por lo que deseamos. Y queremos ir del lado contrario. Cuando una desobediencia de un profeta atrae repercusiones negativas, como él, sobre la tripulación de la nave en que viajaba, los marineros tanto lo rechazaron que lo tiraron literalmente por la borda. En el capítulo 2 de Jonás hay un desasosiego. Jonás reconoce que el juicio de Dios ha caído sobre él y que quizás perdería la vida. Se encontraba dentro del vientre de un gran pez e implora la misericordia de Dios. Jonás capítulo 2 versículo 2. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás capítulo 2 versículo 2. ¿Y qué hace Dios? Extiende su misericordia y le salva la vida. En el capítulo 3, en esa declaración, Jonás se resigna a obedecer el llamado de Dios. Él proclamó la verdad divina y los impíos de Niniví se arrepienten. Y en el capítulo 4 de Jonás viene la depresión. Jonás se enojó con Dios por haber mostrado misericordia a quienes él creía indignos de recibirla. En última instancia cayó en una severa depresión. Lo consumió la amargura, la desesperanza. Quería morir. Y expresa su queja de esta manera. Jonás capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En su ira, en su autoconmiseración, hace esta declaración triste, pero muy reveladora. Mucho me enojo hasta la muerte. Jonás capítulo 4, versículo 9. ¿Se acuerda de la mujer que hablábamos
de los 5 hijos que mató ahogados, de uno en uno, si se acuerda, desde cuando iniciamos el estudio de depresión. Bueno, muchos de los medios de comunicación sabían que esta familia era estrictamente religiosa y que había estado varios años en tratamiento por depresión la mamá. Y en 2 ocasiones de un mismo año había tratado ella de suicidarse. Y por causa de una grave depresión posparto del nacimiento de su 4.º hijo, le advirtieron a esa pareja, que es los datos que se dan reales, que no debían tener más hijos. Y nació un 5.º hijo. Esa tragedia es tremenda. Hay mucha gente que se desilusiona gravemente, que tiene depresiones graves. Tal vez no lleguen a este tipo de cosas, tal vez. Pero tal vez esa depresión sí la lleve a un suicidio. He conocido administraciones muy fuertes en las que el pecado, en las que esa parte del ser humano pecaminosa se han aventado hasta de pisos y han sobrevivido algunos. Pero es tanta la depresión, el pecado, que cometen hasta en ellos mismos un agravio a su propia vida. Y se tiene una espiral descendente con esta depresión y tener pensamientos de autodestrucción. Y en ese punto de depresión que los paraliza, no pueden aceptar una verdad que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Qué podrá tener en mente alguien deprimido? ¿Cómo se dialogará un deprimido en él mismo? Luchando en tinieblas con la depresión. Pues no pueden ver absolutamente nada de la vida. Ellos están viendo como si usted se pusiera unos lentes oscuros. Si usted sabe algo de fotografía, cuando se usa un lente negro para tomar una fotografía durante el día, hace que parezca que fue tomada durante la noche. Y cuando una persona deprimida ve la vida a través de un filtro negro, se siente indefensa en su situación, se odia a sí misma, está desesperanzada en cuanto todo al futuro. Y si alguien está en la oscuridad de esa depresión, necesita centrar su atención en la luz del Señor y saber que a Él usted le importa. En los Salmos podemos leer acerca de un cambio de perspectiva. Salmo 142, versículo 4 al 5. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes.
¿Usted qué se habla a sí mismo? Nada hago bien, nada puedo hacer bien. ¿Para qué lo intento? No sirvo para nada. Se odia. Hace comparaciones de fulano y mengano. Se asegura que usted siempre está haciendo algo malo. Usted dice, nadie me ama. ¿Y cuál es esa luz en la verdad? La palabra de Dios dice, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54, versículo 10. ¿Qué piensa usted cuando tiene una situación cerca de su propia vida? No veo la salida a esta situación. Nada importa. Esto no lo puedo resistir. No es justo. No puedo hacer nada para cambiarlo. No puedo hacer nada al respecto. No lo puedo ni soportar. ¿Cuál sería esa luz en la verdad? No puede decir, como diría el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué piensa cuando ve el futuro? Nada va a cambiar, nadie me amará, seré demasiado viejo. Mi última oportunidad de ser feliz. No tengo por qué vivir. No sirvo de nada. ¿Y qué es la verdad? Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. ¿Qué palabras para atesorar de nuestro Señor? Isaías capítulo 42, versículo 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías 42, versículo 16. Las personas que están deprimidas muestran tristeza, desánimo, falta de gozo. Y ya contando con episodios depresivos de mayor o más síntomas típicos, casi todos los días, por 2 semanas más o menos, tienen un estado de ánimo depresivo permanente, poco agrado en actividades normales. Hay un cambio en el apetito o en el peso corporal. Hay una fatiga y una pérdida de energía. Disminuyen mucho la capacidad de pensar con claridad, de poder evaluar o concentrarse. Movimientos a veces lentos y agitados. Muy poco o demasiado tiempo de dormir.
sentimientos de mucha falta de valor personal o culpa excesiva, pensamientos e intentos de suicidio. A una persona que le llaman maniática, están demostrando emociones eufóricas que son a veces inexplicables y que son aunadas a varios actos de insensatez anormal. Y los episodios que hablan de maniáticos cuando suceden cuando 3 o más de los siguientes síntomas toman lugar, porque no son normales en la persona y duran por lo menos, se dice, una semana. Un ego elevado, pensamientos de repente vertiginosos, se distrae de una manera fácil, habla muchísimo, tiene distracciones repentinas, disminuye la necesidad de dormir, aumenta su obsesión por una meta, se involucra excesivamente en placeres que provocan consecuencias negativas. Esas personas que se llaman bipolares tienen episodios maníacos, como lo leímos, también como depresivos. Y vamos a ver al rey Saúl en esta parte. Vamos a ver esos altibajos emocionales y de comportamiento extremoso. Y son similares a los síntomas de quien padece un trastorno. Y también vamos a ver la alternación de manía y de depresión. Se ilustra la tragedia de un hombre con un inmenso poder y potencial que carece de sabiduría y autocontrol. Saúl era un hombre confiado, que mandaba bien y carismático. Saúl era un hombre vano, vil y vengativo también. Se ganó el respeto de la nación de Israel por haber vencido a 3 naciones enemigas. Pero se ganó el rechazo de Dios como su rey escogido por desobediencia. El profeta Samuel habló de esta gravedad en la vida de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Un segundo, permítame. Había una irritabilidad. Estaba enojado porque el profeta Samuel no llegó a tiempo para ofrecer el sacrificio necesario antes de la batalla. Así que Saúl se impacienta y ofrece el sacrificio él mismo. Después que llega Samuel, Saúl se justifica diciendo: porque vi que tú no venías dentro del plazo señalado, ahora descenderán los filisteos contra mí. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 11 a 12. O sea,
la decisión de Saúl fue desobedecer un mandato. Y ese comportamiento de manía del rey Saúl desobedeció a Dios por su impaciencia. Y de ahí, el ejército de Saúl estaba desmayando porque él había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Primera de Samuel 14:24. Y todos ellos se debilitaron. O sea, tomar malas decisiones. Él prohibió a su ejército que comiera durante la batalla. Dios le dijo a Saúl que destruyera por completo el enemigo, así como todas sus posesiones. Sin embargo, Saúl guardó parte del botín prohibido, lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no he cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Primera de Samuel capítulo 15 versículos 7 al 11. Aquí vamos a ver un egocentrismo, una autoestima demasiado elevada, dirían algunos. Aunque Samuel había llegado a tiempo para reunirse con Saúl, le dijeron al profeta: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Primera de Samuel 15:2. Era una demostración del alto concepto que él se tenía. Se erige una estatua. Cuando sus soldados volvían de la batalla, en vez de centrarse en la victoria, Saúl se distrajo fácilmente por lo que cantaban las mujeres, aunque el refrán era una manera de honrar a las tropas. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8 al 9. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 8 al 9. ¿Qué pasó con él? Se distraía fácilmente. Y esto fue con una canción de mujeres israelitas. Vamos a ver esa obsesión en su meta. Cuando David comenzó a servir al rey Saúl, le amó mucho a David. Sin embargo, Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Jonatán apeló a su padre diciendo: sus obras han sido muy buenas para contigo. Así que Saúl hizo un juramento: vive Jehová que no morirá. Sin embargo, un poco más tarde, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen. Saúl hizo varios intentos, lo sabemos, de matar a David. Lo podemos ver en 1 Samuel 16:21, 18:28 al 29, 19:4, el 6 y el 11. Se lo repito. En 1 Samuel, capítulo 16:21, capítulo 18, 28 al 29 y capítulo 19, 4, 6 y 11 versículos.
y esa parte se le volvió obsesiva de querer matar a David. Vamos a ver esos pensamientos que le llegaban como un vertiginoso. Si su padre estaba planeando matar a David, Jonatán justificó a David por no estar en la presencia del rey, lo cual enfurece a Saúl. Él demanda, tráemelo porque ha de morir. Jonatán preguntó, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a Jonatán, a su hijo amado. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 31 al 33. Y ese nada más, incluso trató de matar al hijo que tanto amaba. Tenía estados de ánimo inexplicablemente eufóricos. En medio de ese estado de ánimo exaltado, Saúl dijo, Dios lo ha entregado a David en mi mano. Convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla y poner sitio a David y a sus hombres. Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 7 al 8. Pero la presunción de él estaba equivocada. Dios había librado a Saúl de muchas batallas, pero cuando el ejército se enfrentó al gigante filisteo Goliat, Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Era muy claro que Dios ya había ungido a Saúl como rey, pero él continuaba en esa lucha contra el temor, la desesperanza. Y en otra ocasión tuvo que enfrentar a los filisteos también. Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Y capítulo 28, versículo 5. Después vamos a ver en su vida un incremento a la irritabilidad, exabruptos de ira. Un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Sin ser provocado tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 10 al 11. Vamos a ver que él tenía cosas irreales y muy negativas. En su afán por encontrar y matar a David, Saúl acusa injustamente a su hijo y sus súbditos inocentes. ¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra el oído, porque mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí? Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra, como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche, tal como lo hace hoy. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 7 al 8. O sea, acusa a sus colaboradores de traición. Y tiene una frustración que se exagera. Cuando Saúl acusa falsamente al sacerdote que ayuda a David ingenuamente, el sacerdote quiso hacer entrar en razón a Saúl. ¿Y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Pero Saúl estaba negado en religión y le contestó, sin duda morirás tú y toda la casa de tu padre. O sea,
mandar matar al que lo confrontaba. Estaba triste, desanimado, pesimista. Saúl supo que David le había salvado la vida con un dejo de profunda tristeza. Saúl expresa en varias ocasiones un cierto futuro con las palabras: y ahora, ¿cómo yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable? Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, borrarás mi nombre de la casa de mis padres. Y esas ausencias en todo lo que se está viviendo de Saúl, hasta de pérdida de apetito. Saúl estaba tan deprimido que rehusó diciendo: no comeré. Primera de Samuel 28, 23. Empiezan a rehusarse a comer. Pensamientos e intentos suicidas que lo llevan a quitarse la vida. Cuando recibió una herida grave en esa batalla, y puesto que no pudo convencer a su paje de armas de que lo matara, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Primera de Samuel 31:4. Ahora, vamos a una parte muy física. Y es una pregunta: ¿habría falta de fe en Dios tomar medicamentos para algo depresivo? Hay varias condiciones físicas que contribuyen a que una persona experimente depresión. Dicen que en la bipolar y la posparto existe un desequilibrio bioquímico que se puede ser tratado con medicamentos y que obtienen buenos resultados. Y muchos cristianos temen que se les considere faltos de espiritualidad si buscan ayuda profesional para una depresión. Pero si no hacen nada, sufrirán innecesariamente. Ahora, el consumo de drogas, el consumo de cosas, el pecado nos lleva a este tipo de cosas. Pero también voy a hablar de algo muy real. Estamos hablando de un desequilibrio bioquímico, algo físico en tu cuerpo. Ok. Pero que cuando hay pecado y te empieza a dar ansiedad y te vas a un psicólogo y tú empiezas a tomar pastillas para la depresión, para tu ansiedad, y te das cuenta que no has nacido de nuevo. Que tienes pecado, que no has querido dejar tu vida anterior, vives una religiosidad, te encuentras con esto. Y te lo digo porque hubo quien lo hizo y deliberadamente regresó al mundo porque entendió que seguía tomando esas pastillas por ansiedad, pero era por su pecado de que, como no lo quería dejar, tomaba ese tipo de pastillas. Hay tratamientos por tiempos, algunos prolongados. Y hay quienes han tenido tratamientos por las deficiencias que tuvieron y las consecuencias que se tienen hoy en día como verdaderos cristianos y que tienen problemas y que tienen que ir al doctor para que les equilibre la parte física. Y a ellos que puedan ver esa verdad y anden con los pies en la tierra. Ezequiel 47:12 dice que Dios hizo la hoja para medicina.
Por lo tanto, si es bíblico tomar medicamentos. La medicina es para beneficio del paciente, no para adormecer el dolor o escapar de él. Eso es lo que quiero que comprenda. No para escapar, no para que yo tengo pecado y por esa ansiedad la prefiero disfrazar con ese tipo de pastillas. Porque para el pecado tiene que haber, si eres hijo de Dios, un arrepentimiento e ir a Dios y creer lo que Dios te habla en la verdad, para hacer renovación a lo que venías haciendo. Los medicamentos deben ser ese último recurso, después de haber seguido pasos indicados y acompañados de un proceso de consejería por aquellos que ha puesto Dios como autoridad en la congregación. No nomás es así, ya y ve y fíjate, tiene que haber un tipo de administración, alguien que esté en la parte espiritual para poder darte a ti un buen consejo de parte de Dios. Y es bíblico, nada más. Por ejemplo, estas mujeres que luego hablan, es que hay una depresión posparto. Toda mujer que tiene un bebé, por lo general, se siente feliz, emocionada por su bebé, aún a pesar de haber vivido un dolor que mucha gente quiere explicar, que es como un dolor de muelas, que es fuerte, que es indescriptible. Mira, yo lo único que sé es que Dios nos formó, nos diseñó y que lo que nos dio es soportable para ser hasta madres. Y en esa gracia y en esa misericordia de Dios, la felicidad más grande que pasa por un instante y ves la vida de tu bebé. Ese regalo y bendición tan maravillosa que Dios te da. Cuando esto no sucede, la mamá comienza a sentir una gran culpa y confusión. Son síntomas que son inesperados. Una tristeza del parto, de 3 a 5 días después del parto hasta 2 semanas después. Dicen que el 70% de las mamás experimentan estos síntomas. Cambios repentinos de ánimo, llanto frecuente, se sienten tristes, se sienten perdidas, se sienten culpables por no sentirse ligadas al bebé, irritables, enojadas, cambios de hábitos de dormir, de comer, no se concentran bien, tienen aletargamiento. Pero hablan de un 20% de madres que han tenido un bebé y que experimentan esa depresión. Mujeres que están preocupadas, que perciben que están mal en cuanto a sus sentimientos de ser madres, en la falta de interés en el hijo, en la sensación de estar atrapada, en una indiferencia emocional, triste, fatigada, se retrae de la familia, de amigos, muestra poco amor por el niño, por la familia, cambios de apetito. Y bueno, hay muchas cosas en todo esto, pero debemos entender algo. La que es hija de Dios, lo que esa parte tienes la eficacia y la vida misma con la palabra. Dice Salmo 116:3. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Y entender que siempre Dios nos va a dar una respuesta, una verdadera respuesta
de todo lo que estemos padeciendo y de todo lo que estemos viviendo y de todo absolutamente. Hay quienes se desequilibran espiritualmente, se enfocan más en otras cosas que en Dios y su gracia. Uno debe saber los enemigos que tenemos y uno debe saber lo que en nuestra mente está. Y una de las cosas en las que tú puedes aferrarte y tomarte es en Dios y en su verdad. Y algo que te hable distinto a lo que es la verdad de Dios, pues es el enemigo. Y uno de los peores enemigos que también he hablado es uno mismo. Y el recrear uno mismo cosas que no están bien ni rectas, que no sea la verdad, que es solo una, la de Dios. No hay otra parte en la palabra que defina mejor una manera torcida de pensar que este proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. Hay muchas maneras que hablan de agravantes físicos en la depresión. Uno de ellos es el desequilibrio hormonal en las mujeres. Y eso tienen que tenerlo muy, muy claro. Siempre que he visto un endocrinólogo, que he visto personas, le preguntan a ustedes, más cuando tienen ciertas edades, que ya viene la menopausia, que vienen cambios hormonales, y que puede ser también un desequilibrio químico en el cerebro que provoque una depresión. Los cambios hormonales durante la pubertad, durante el posparto, después de dar a luz, y la perimenopausia, que está alrededor de la menopausia, también provocan depresión. Porque hay muchas mujeres que me siento mal y ya no quiero, y tenemos que canalizar esa parte física. No tampoco ahí hablamos que el pecado es más físico, pero también te es pecado no hacer algo por ti y seguir así, porque este cuerpo ya no te pertenece. Y en lo que es con Dios, en esa gracia en la que tú vas caminando por tu edad, que es normal que estén pasando cambios, lo podrías pasar mucho mejor, porque tenemos a Dios hoy día y su gracia. Drogas que son legales o ilegales provocan depresión. Analgésicos, antidepresivos, esteroides, anticonceptivos, medicinas cardíacas, ¿lo sabías? Quienes tienen enfermedades crónicas, como la deficiencia tiroidal, ¿sí sabe? Un periodo de gripe pueden provocar desequilibrio en el cerebro y puede desencadenar una depresión. La otra parte, en lo físico, la comida, el descanso, el ejercicio inadecuado,
Si hay una deficiencia en rutinas básicas en la vida, puede contribuir a un sentido crónico de fatiga, a la falta de energía, al aislamiento social. ¿Alguna predisposición genética? Es decir, personas que son formadas en un seno, que son depresivos, que propensos a sufrir, ellos son propensos a sufrir depresión de la familia. Fueron conductas aprendidas de sus familiares que ellos vieron y hoy las repiten. Hay partes donde se sienten hasta hipocondríacos de lo mismo que vieron a otros o lo desarrollaron ustedes. Y bien, lo que puedo decirle es que siempre hay algo de la manera física, cómo atenderlo, cómo preocuparnos, cómo sacar análisis, cómo orar a Dios para que sean las manos adecuadas, la persona adecuada, el médico que debe de ser. Y dice Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas al avisado mira bien sus pasos. Se dice que las mujeres son 2 veces más propensas a la depresión que los hombres. El cuerpo de la mujer produce la mitad de la serotonina que producen los hombres. El estrógeno de las mujeres multiplica la cantidad de serotonina para igualar el nivel de los hombres. El reto ocurre en 3 momentos específicos: antes que la mujer comience su menstruación, después de dar a luz y en la menopausia, cuando el nivel de estrógeno desciende drásticamente en algunos casos. Si el nivel de estrógeno en la mujer no es suficiente para multiplicar la serotonina, va a experimentar una reducción de la hormona que le producirá depresión. Esta es una de las razones por las cuales muchas mujeres tienen que tomar un tratamiento de estrógenos, que es ERT, siglas en inglés, y por la que otras mujeres consultan al médico para sentirse sanas otra vez. Hoy hay tanta medicina, hoy hay tanto para poder suplementos, cosas naturales que podemos ver para nuestra vida. Créamelo. Yo he tenido muchos problemas con la cuestión tiroidal. Muchos. Y soy constante en las medicinas. Pero tengo que estar haciendo estudios constantes para cuando en tiempos de temperaturas o de falta de estrógeno, son una serie de cosas. Sube, baja en la temperatura, cuando pongo más medicamento, cuando no, y así tiene que estar mi doctora. Y precisamente de esto, apenas este domingo pasado, acabamos de hablar mi doctora y yo. Y justamente va al mismo punto. Espero en Dios que este tipo de cosas, de lo que nos hablan, de esto que hablamos, Dios le haya dado algo, porque yo he tenido muchas ministraciones con mujeres de menopausia y de edad y sufren mucho y se sienten muy deprimidas, y no muchas veces en este estado físico es pecado, pero sí es pecado el que dejes las cosas pasar o que no te atiendas, ¿sí? Porque sí hay algo que nos puede equilibrar en un cuerpo que ya está decayendo, que es normal. Tomar un tratamiento, esos estrógenos, y sentirnos sanas. Nuestro Señor Jesús nos dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 9:12. Agradezco a Dios y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre, porque sé, Señor, que tienes cuidado de nuestras vidas, más nosotras como mujeres.
estar atentas a nuestro cuerpo, a nuestro alimento, a muchas cosas que podemos hacer para nosotras, Señor. Gracias porque no podemos ser simples, Señor. Y gracias, Señor, tú nos diriges y oramos a ti y nos pones personas adecuadas, Señor, hasta para que nos ayuden. Cosas adecuadas para nuestra vida que podamos tomar, consumir y seguir adelante, Señor. Y estando agradecidas de ti. Gracias, Dios, por habernos hablado, por decirnos y por ayudarnos siempre, Dios. Gracias, Padre. En el nombre del amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga y reciban un gran abrazo. Los esperamos en el cambio de la congregación nueva y sobre todo, quiero recordarles que 2 semanas no habrá la enseñanza precisamente por lo de la bodega nueva. Que Dios les bendiga y que reciban un gran abrazo de mi parte. Gracias.